desde el punto de vista de espectador, cuando te falla algo en la banda sonora, es como que te quedas huérfano de algo. Películas que casi igual de la película medio te olvidas, pero de su música no. Un mundo que hay que pagar, Sí. ¿no? Y esto me lleva a mi siguiente inquietud. ¿Cómo se financia todo esto, Isa? Los comienzos son de una manera en la cual tú haces todo, no tienes dinero y haces la peli metiendo muchas horas de trabajo, tus poquitos ahorros, haciendo todo mucho más precario y tu película todavía no, quizás se note, ¿no? En la factura final de la peli, que no tienes medios. Y porque te rodeas de mucha gente que te ayuda porque quiere y porque igual está aprendiendo. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de la película Traffic, en la que se utilizaban dos gamas de colores opuestas, además, para, eh, yo creo que contar un poco la historia según el ambiente social en el que transcurría cada parte de la película. Porque, claro, tú cuando te dedicas a esto, quizás un espectador no se fija. No, no. Pero yo me dedico a esto, sé que todo el mundo lo usa, yo estoy viendo esa serie y es que no estoy siguiendo la historia. Porque todo el rato estoy viendo azul, naranja, muy forzado. Para mí, muy forzado. Eso tiene que ser natural. Los productores y productoras muchas veces quieren garantizar que van a vender su película. ¿Cómo lo hacen? Yendo de verdad. O sea, es que suena fatal. Yo cada vez que lo oigo me tiro los pelos, pero van a lo seguro. Pues nada, estamos en nuestro primer directo del canal de YouTube de Bambara Cinema, en la primera entrevista que vamos a llevar a cabo, y tenemos de invitada a Consuelo Calleja, que ella no pertenece al mundo del cine, pero siente mucha curiosidad por saber qué es lo que sucede detrás de las cámaras. Entonces, siempre me pregunta curiosidades y se me ocurrió pensar, vale, si en vez de contártelas ahora, lo hacemos en un programa de YouTube, posiblemente todo eso que tú te preguntas sean preguntas comunes que se haga al público en general. Y por eso se nos ha ocurrido hacer este tipo de entrevistas, que va a ser una entrevista inversa en la cual ella, que se ha traído su listado de preguntas y curiosidades, va a preguntar a Bambara Cinema cómo hacemos esto, aquello y lo de más allá. Entonces, si está todo listo y preparado, ¿tú estás preparada? ¿Listo? Bueno, pues cuando quieras Muy empezamos. bien. Lo primero que quería es darte las gracias por esta oportunidad de conocer un poquito el cine desde dentro y solventar esas dudas que siempre tras sesiones de cine te pregunto y dar las gracias a tu equipo por también la ayuda y todo lo que estoy aprendiendo de vosotros. Y la primera pregunta que te quería hacer sobre las producciones que colgáis en vuestro propio canal, recientemente vi el corto Shakespeare no estuvo aquí y me preguntaba de dónde sacaste ese título. Vale. Shakespeare no estuvo allí. ¿Por qué el título de este cortometraje? Bueno, lo primero de todo, para que el público sepa, tenéis la película en nuestro canal, entonces lo podéis ver en la sección de documentales. Es una película que hice sobre mi madre. Me invitaron a participar en una exposición, cual invitaban a fotógrafas y mujeres realizadoras a exponer un trabajo. Entonces, claro, yo no tenía ningún trabajo hecho que tuviera una temática que tratara sobre la mujer. Y me parecía que cualquiera de los trabajos que yo tenía, no, conceptualmente, no me parecía que tuviera que ver con esa exposición colectiva. Y por hacer algo cercano, en realidad, porque una producción es algo difícil de llevar a cabo, por hacer algo cercano, que me fuera más o menos sencillo, pero que tuviese mucho significado, se me ocurrió hacer un trabajo sobre mi madre, en el cual mi madre hablara de sí misma, que contara su historia. Entonces, bueno, yo a mi madre le di toda la libertad para que hiciera lo que ella quisiera y lo único que hice fue acompañarla con mis cámaras y con el sonido. Entonces mi madre, por decisión suya, decidió escribir primero su relato y entonces ahí y grabarlo, ¿vale? En su cassette vintage de toda la vida. Entonces me parece una escena chula como registrarla. ¿Qué sucedió? Que ella instintivamente eligió el salón de casa para llevar a cabo este registro de su historia. ¿Por qué en el salón de casa? Ella no tiene en casa una habitación propia, ¿vale? Entonces, eso me recordó a el libro
el ensayo de Virginia Woolf que se llama Una habitación propia, que es conocidísimo y pionero en el tema del feminismo. Entonces, cuando leí Una habitación propia de Virginia Woolf, siempre hablaba de Lilith, creo recordar que era el nombre, de la hermana de Shakespeare. Y en Una habitación propia, Virginia Woolf lo que plantea es que la hermana de Shakespeare, si hubiese querido seguir los mismos pasos que su hermano siglos atrás, como mujer nunca lo hubiese podido hacer y hubiese acabado muerta en una cuneta. Lo describe así Virginia Woolf en su libro. ¿Por qué? Pues porque una mujer en esa época no podía ejercer una profesión. Como tal, su cometido era todo lo que tuviera que ver con los trabajos domésticos. Pues estar en una familia y tener un marido, tener hijos o bien cuidar de sus padres, sus hermanos. Pero jamás podría ejercer una profesión de dramaturga como ejercía Shakespeare, aun siendo nacidos en la misma familia, en el mismo contexto. Entonces, con toda esta reflexión que yo hacía, se me ocurrió el título de Shakespeare no estuvo allí, porque es un doble juego. Lilith Shakespeare no estuvo ejerciendo una profesión de dramaturga que su hermano sí podía ejercer. Entonces, por eso lo de Shakespeare no estuvo allí, no estuvo en los teatros, no estuvo delante de un escritorio escribiendo una obra de teatro. Y Shakespeare no estuvo al lado de la igualdad porque no eran los tiempos de estarlo, y Lily Shakespeare no estuvo en la posición de ser dramaturgo. Y de ahí ese título tan raro que es como, pero ¿esto qué tiene que ver? Pero me suele gustar buscar títulos que para mí tengan como peso, significado, y ya si alguien pregunta, pues lo explico. Pero explicándolo y viendo el corto, sí puede guardar una cierta relación con el hecho de que tu madre al final comente que se le han quedado muchas cosas por hacer, quizás por el hecho también de ser mujer, de haberse dedicado a la maternidad. O sea, que creo que está bien empastado. ¿El título hace la historia o la historia hace el título o a veces pasa con diferente orden? Pues en este caso es exactamente así, o sea, no era solo por el tema de la habitación, sino porque mi madre en la película habla esto mismo. Ella, a lo largo de toda la película, se está expresando a sí misma, le hemos dado libertad total y todo su enfoque es a través de la familia y el acto de ser madre y esposa. Pero ella cuenta en su historia que ella quiso ser periodista y sus padres le dijeron, ¿periodismo? ¿Cómo que periodismo? Que haga algo de chicas, decoración de interiores. Entonces es como Lily Shakespeare, igual. En este caso, la película hace al título, al menos en mi caso. Yo para mí me gusta cuando empiezo un proyecto que tenga un título aunque sea provisional, porque aunque solo sea a la hora de organizarte con el equipo, a la hora de hacer un dossier, hay que poner un nombre a las cosas. Si no, tú en tus carpetas tienes que organizarlo de alguna forma. Yo siempre pongo primero un título provisional y después, cuando ya se está concibiendo y conceptualizando el proyecto, suelo darle bastantes vueltas al tema del título. Como La espiral maravillosa, que La espiral maravillosa es un título que tiene muchas capas, ¿vale? Entonces, a ese título no llegué casualmente. Tuve toda una reflexión, o sea, el título en sí fue un proyecto para mí. Le suelo dar bastantes vueltas al tema de los títulos. El título es maravilloso. Espiral maravillosa, título maravilloso. Ya me contarás en qué te basaste al final, de dónde salió esa espiral. Comentar también que está en Filming, la película de La espiral maravillosa, porque es largometraje y bueno, está en Filming, trata sobre las pioneras del cine, por si alguien la quiere ver. Muy bien. Que creo que lo tienes pendiente. Pendiente, está pendiente. Sí, he visto algún teaser y algún tráiler que tenéis colgado en el canal, pero la peli está pendiente, sí, sí, apuntada, por supuesto. Bueno, Pues pasamos a otro tema, si te parece, Isa. Tenéis de hecho dedicado a este efecto de imagen una lista en el canal. Me ha llamado mucho la atención y me gustaría que me explicaras cómo se realiza y qué queréis plasmar con estos efectos que aparecen, por ejemplo, en Suriana Mascara y en Le Pasquín Poético, que parece que la imagen va como más deprisa, como que va un poquito como entrecortada. Cuéntame un poco al respecto de ese efecto. vale. Bueno, lo primero decir que me encanta esto porque es como me apasiona la experimentación.
¿vale? Entonces, nosotros habitualmente estamos acostumbrados a que audiovisual escojo una cámara y grabo y luego veo un vídeo. Pero en realidad, tú cuando empiezas a experimentar y te quieres salir un poco del pensamiento de fuera de la caja, te empiezas a interesar por cómo hacer las cosas de otra manera. Entonces, yo desde muy, muy, muy pequeña me apasionó la técnica del stop motion, que es hacer vídeo, pero en vez de grabando, dando al rec, haciendo fotos. Vas haciendo fotos, vas moviendo un objeto, mm, mueves el objeto, sacas la foto, lo vuelves a mover, vuelves a sacar la foto. Y así hasta tener 1000, 2000, 3000, 4000 fotos, las que sea. Después, cuando tú todas esas fotos las juntas en el editor de vídeo y pones una sucesión de fotos, los portas como si fuera un vídeo. Entonces, al final, ¿qué es lo que ves? Ves un objeto animándose. Un objeto que nunca se movería, como sería un muñeco de plastilina, por ejemplo, pues cobra vida. Y esta es una de las técnicas que utilizamos tanto en Suriana Mascara como en Le Pasquin Poético. Pero esa técnica de stop motion la combinamos con otra, que es la del time lapse. ¿Vale? Le Pasquin Poético es solo stop motion. Todo se hizo, mueves el objeto ligeramente, un poquito, no puedes dar grandes saltos, sacas la foto, porque hay una cosa que es como la fluidez del movimiento, ¿no? Tiene que ser, está chulo que tenga esa cadencia un poco diferente al vídeo, si no, igual realmente llegaría un momento en que tampoco se distinguiría de un vídeo normal y perdería esa textura de la experimentación, ¿no? Y perdería esa magia. Entonces, no tiene que ser exacto, pero sí que es cierto que en stop motion esto ya es creatividad y lo que tú busques, se busca una fluidez, ¿vale? ¿Cómo se consigue esa fluidez? Cuanto más fotos hagas, más, y el movimiento sea más lento, o sea, tú muevas ese objeto con un recorrido más pequeño, más después vas a poder reflejar un movimiento más realista. Que por lo que sea tú lo quieres más, digamos, que se note mucho el efecto y que sea más disruptivo, pues lo que haces es mover trozos más grandes, o incluso lo que puedes hacer es bajar la frecuencia y en vez de hacer 25 fotos por segundo, pues puedes bajar la cadencia y hacer 16. Entonces te quedaría más a saltos, pero eso también es creativo, eso también es un efecto. Para Le Pasquin Poético sí que lo hice a 25 fotogramas por segundo, ¿vale? Quería un poco esa fluidez. Y luego Suriana Mascara, además del stop motion, hemos utilizado, además como más importante, la técnica del time lapse, que es similar, pero contiene bastantes diferencias. Suriana Mascara fue un reto que nos pusimos Mao y yo para presentarnos al primer festival que hubo sobre timelapse en España. Entonces, timelapse es una técnica que sirve para acelerar el tiempo, ¿vale? Entonces, imagínate una escena en la cual vemos las nubes pasar a una gran velocidad. Que en el corto del que hablamos sería ese efecto que se consigue con el cielo y las estrellas, quizás. Sí. Claro, tú no tendrías, a no ser que haya un viento tremendo, nosotros no vemos las nubes pasando rápido. Las nubes están ahí y las nubes se están moviendo, pero el ojo humano no ve cómo las nubes pasan. Las nubes se mueven por la corriente. Si yo me quedo mirando al cielo no lo voy a detectar, pero si yo solo acelero, sí lo veo. Esto se podría hacer con vídeo, tú lo dejas ahí grabando el vídeo 2 horas, 3 horas, las que sean, luego lo aceleras y ya las verías pasar así. Pero fotográficamente no tiene el mismo estilo, no tiene la misma cadencia ni la misma textura que si lo haces con las fotografías y con intervalos de tiempo. Entonces, a diferencia del stop motion, el timelapse se hace capturando imágenes, pero ahí sí hay, tú en el stop motion te paras el rato que necesites. De hecho, trabajos que hemos hecho en stop motion, haces tus jornadas, no culminas una secuencia, sigues al día siguiente. Ha pasado un día entero, cuando vuelves al día siguiente le vuelves a mover la patita al bichín, le vuelves a sacar la foto y nadie sabe el tiempo que te has tardado. Sin embargo, el timelapse, eso no lo podrías hacer, porque cuando volvieras al día siguiente ya no estarían esas nubes. Las tienes que hacer como en un intervalo de tiempo determinado, Que haya una ¿no? continuidad. Sí, porque si no el objeto que tú estás fotografiando desaparece. Y entonces en Suriana Mascara lo que hicimos fue combinar timelapse y stop motion. ¿Por qué? Porque nuestro reto fue, para presentarnos al concurso del BBK Timelapse,
Vale, fue una época, ya una década y pico, que era el boom del timelapse, ¿eh? Entonces, muchos fotógrafos, sobre todo, se lanzaron como a la aventura de realizar películas en timelapse. Como tales fotógrafos, la mayoría de la gente hacía películas sobre paisajes, sobre ambientes de la naturaleza y demás. Claro, nosotros provenimos del mundo del cine. A mí Mao, que es más fotógrafo, me propuso hacer este reto y yo dije, vale, me parece muy bien, nos vamos a presentar al BBK, pero yo me dedico al cine, yo quiero contar una historia y con personajes, ¿vale? Quiero contar algo más, no quiero un paisaje. Y ese fue el reto. Están mezcladas ambas Sí, técnicas, una en la parte superior de la imagen, en el paso de las nubes en el cielo, y la otra en el caminar sí, del personaje. sí. Jamás hubiera pensado que se realiza así. La verdad es que es un trabajazo lo que hay Fue un invento. detrás. Mm. O sea, tampoco Mao y yo cuando lo hicimos lo sabíamos, porque eso es experimentar. ¿Sabes? El decir, te pones a ti mismo en una tesitura como la que estamos ahora aquí, que es la primera vez que hacemos un directo para YouTube, te pones en la tesitura de hacer algo que jamás has hecho y que no sabes qué va a pasar. Pues lo mismo que a ti te sorprende que eso se pueda hacer, a nosotros también nos sorprendía. Y de hecho íbamos dando con las soluciones sobre la marcha. Bueno. Por cierto, aprovecho como espectadora del canal para aconsejar a todo el mundo que nos esté viendo que lo vea, porque es una fábula maravillosa y llena de sensibilidad. A mí, desde luego, me encantó. Muchas gracias. Enhorabuena por este trabajo. Todos a ver esta maravilla, esta pequeña maravilla del cine. Pasamos, si te parece, Ujú. a otra pregunta que además me estabas hablando ahora sobre la documentación, cuando hablabas de quiero grabar una flor, me tengo que documentar de a qué ritmo crece. Eso me lleva a pensar también en cómo os documentáis para realizar vuestros trabajos. Y en este sentido, el que más me ha llamado la atención quizás es Corre el Carnaval. Entonces, me gustaría que me explicaras un poquito cómo fue esa labor de documentación para realizar el docu. Vale. Pues bueno, Corre el Carnaval, si te soy sincera, es el documental para el que menos me he tenido que documentar precisamente. Pero bueno, claro, tú eso como espectadora no lo sabes. ¿Por qué? Pues porque fue un encargo que me hicieron. Alguien de La Bañeza quería contar cómo es el Carnaval de La Bañeza, que es muy especial. Porque es un carnaval que le llaman carnaval por lo libre. No está organizado. Es como que la calle se inunda de gente que se disfraza, pero no es como que se disfraza, es que se convierten en el personaje, ¿vale? Entonces, todo lo que yo sé del carnaval, mi documentación fue escuchar a Miguel Fraile, que al final normalmente lo llevo a cabo también si la historia me gusta y me contagian su pasión y veo que tiene sentido y que a mí me aporta y que creo que aporta, no es simplemente un encargo, ¿vale? Yo luego siempre lo llevo un poco al terreno del cine, normalmente. Entonces, a mí toda mi documentación fue dejarme imbuir del espíritu de este hombre que es un apasionado del carnaval. Entonces, nada, pues él me iba contando cómo funcionaba todo, me lo vendía, entre comillas. No es que me lo venda, es que se lo vende a todo el mundo y no es que lo venda, es que lo vive. Claro, entonces él de lo que habla, todo de lo que, al menos para llevar a cabo este trabajo, es un apasionante, entonces todo el rato me contaba todo, porque el carnaval de la Bañeza es muy especial, la gente no simplemente se pone un disfraz, es que se convierten en un personaje, ¿no? La gente elige un personaje determinado y no solo su atuendo, es que se llevan escenografías, se plantan en la calle, unos interactúan con otros, y a mí me lo fue contando, yo fui aprendiendo lo que era el carnaval de la Bañeza, porque nunca había estado allí, y luego quisimos incluir para que la gente supiese todo lo que él me contó de que es una tradición que pasa de padres a hijos, que primeramente cuando eres pequeño tu familia, si es que es carnavalera, te lo inculca. Entonces él recordaba sus disfraces desde que era lo más pequeño de todo, que su madre o alguien le compró unas gafas de pasta y una nariz de groucho y que ese fue como su primer disfraz. Él tiene un grupo con el que cada año, que es su tío y un amigo, son siempre tres, van eligiendo temas y lo que han hecho es tienen como premisa desde hace años que rescatan oficios tradicionales. Entonces es como se lo toman muy en serio. ¿Sabes? Es como, vale, nosotros aquí venimos es como un poco lo utilizan también de denuncia a veces, ¿no? O para poner algo en valor. No es simplemente disfrazarse.
Entonces, bueno, no he contestado a la pregunta de cómo investigo, pero para mí esta fue la investigación. En este caso mi investigación era ser muy receptiva a todo lo que él me contase y plasmar. Tomar el contacto directamente con ellos, que son quienes lo viven y quienes lo desarrollan. Lo hicimos codo con codo. O sea, al final fue un proyecto en el que está hecho a medias entre Miguel y yo. Pues mira, uniendo con esto, carnaval, que está súper unido a la música. La música, a mí además de encantarme el cine, sabes que me encanta también mucho la música y que en lo que refiere a cine lo considero un personaje casi más, cuando desde el punto de vista de espectador, cuando te falla algo en la banda sonora es como que te quedas huérfano de algo, todo no pasa demasiado bien. Y siempre me ha interesado saber cómo elegís los directores y los productores la banda sonora, la música o el tema principal que vais a utilizar en una producción. O sea, normalmente lo ideal es componer la banda sonora específicamente para la película, lo cual no quita para que tú puedas incluir temas musicales que ya existen, porque te pueden servir, te pueden valer y se utiliza muchísimo en el cine, sino que le pregunten a Quentin Tarantino y a Reservoir 2 y todas sus pelis, ¿no? Y es algo también que marca mucho las películas, o sea, hay películas que casi igual de la película medio te olvidas, pero de su música no. Sí, acaban Es, siendo un signo muy característico y muy sí. reconocible de muchas películas. Sí. Entonces, bueno, yo te digo cómo trabajamos en Bambara Cinema. Yo trabajo con Pablo Vega, que es mi jefe de sonido y director de banda sonora. Y bueno, te puedo decir que cada película es un mundo, ¿vale? Porque yo hay películas como es Shakespeare que no lleva música. Es que esa película no puede llevar música. Porque es muy austero, son planos estáticos, muy pocos planos, hay mucha intimidad. Si meto música, la lío a mi modo de ver. Y esto ya es estilo y es lo bonito del cine, que yo tome esa decisión y que otro director o directora tome otra diferente. Pero, por ejemplo, para la Espiral Maravillosa, que trata sobre las pioneras del cine, la banda sonora era importantísima, al menos en lo que yo he prediseñado o tal como yo la he concebido. La película es muda, trata sobre los orígenes del cine y claro, la banda sonora era fundamental para poder acompañar a una película en la cual no se hablaba y tú todo el rato tienes que ir leyendo, pues lo mismo que era el cine mudo hasta el año 27, pues tienes que ir todo el rato leyendo los textos de lo que se está contando de la historia. Una hora y media, sí, bueno, podría ser, ¿vale? Hay gente que es como muy purista y dice no hay banda sonora, no hay banda sonora y te meten una hora y media o dos o tres o las que haga falta y ahí no hay ni un solo sonido. Eso es elección personal. Pero en el caso de la Espiral Maravillosa, para mí era muy importante la banda sonora. De ahí sí que también era muy importante porque eran los orígenes del cine, pero a lo largo de varias décadas. Entonces yo quise remarcar ese paso del tiempo en el cine también a través de las bandas sonoras. Entonces las bandas sonoras cambian mucho en el comienzo de la película, que es finales del siglo XIX, que es cuando nació el cine, y yo te hice todo cronológicamente para que las músicas fueran acompañando a las décadas. Claro, cuando llegamos a los años 20, la música de Charleston pues es muy reconocible. ¿Qué nos aporta el cine? Por ejemplo, la música, eso mismo que te acabo de decir. Si tú estás queriendo contar que es los tiempos de los años 20, que son los locos años 20, que fue la liberación en muchos aspectos, sobre todo de la mujer, por ejemplo, esa música es muchísimo más desenfadada y te transmite esa, digamos, apertura que no la música que suena al principio, que es más como zarzuela, ópera, para que veas la importancia que tiene. Y ese fue un trabajo, en ese caso, el trabajo de elegir las músicas lo hice como parte de mi investigación del proyecto. Pablo me sugirió algunas porque él es un estudioso también de la música y yo había algunas que tenía muchas dudas, pues él me sugería autores, ¿vale? Pero la mayor parte de las músicas las elegí estudiando. O sea, en mi caso, el cine es estudio la mayor parte de las veces. Pero luego Pablo también tuvo que componer música.
Y ya ahí ya es otro tema, ¿vale? Porque ya ahí tienes como que crear la música la diseña Pablo con un diseño que él tiene como que imaginar y encajar en la película y normalmente a mí me consulta que me propone piano, cuerda, no sé qué, y yo le tengo ahí que decir, bueno, pues es que mira, a mí los tonos muy agudos, el piano y tal, no me convencen mucho, ¿por qué no probamos con un cello, que son más graves? Bueno, cosas así, y ya es una negociación, ¿vale? Porque él la diseña, pero en último caso, al final yo como directora, a mí me tiene que transmitir algo que a quien primero me tiene que convencer es a mí antes que al Se espectador. tiene que plasmar un poco también el espíritu que tú quieres para esa escena o ese... Sí, Mm. y ahí tela. O sea, Pablo y yo estuvimos haciendo la banda sonora de La Espiral Maravillosa, yo no sé los meses. Este hombre tiene mucha paciencia. Y al final, pues mira, por ejemplo, incluimos un acordeón. ¿Por qué? Porque en la película Leocadia canta la piedra, que viaja, ella es española, pero viaja a Estados Unidos y a París. Y en París hay bastante parte de la peli. Investigando, viendo y tal, a mí el instrumento era el acordeón, que yo no sé si Pablo me lo llegó a sugerir o lo pensé yo o quién de los dos, pero el caso es que nos tocó ahí investigar con el acordeón, que era un instrumento que a priori nunca me ha gustado especialmente y ahora me encanta. O sea, que esto es otra cosa de las cosas que tiene de bonito el cine, es que muchas veces, o sea, te tienes que dar cuenta de que tú estás teniendo prejuicios cuando estás diciendo no me gusta el acordeón. O yo que digo, el piano no me entusiasma. Me gusta el cello, me gusta el contrabajo, me gusta la voz. Bueno, pues igual descubres cosas. Pruébalo. Es que yo digo, es que estoy deseando volver a meter un acordeón en una de mis pelis y es que a priori lo odiaba. O sea que no sé, me parece muy interesante. Bueno, pues me quedo principalmente con la idea de que marca un poco también el contexto temporal de la historia, lo sitúa en una determinada época y que también te ayuda a plasmar un poco el sentimiento del personaje o la atmósfera que tú quieres trasladar, Ujú. ¿no? Al final, quizás sí es un personaje más como Sí. te proponía yo al principio, ¿no? Luego hay que vestirles a los personajes, ¿no? ¿Y esto cómo lo hacéis, Isa? A ver, una cosa que la gente tiene que tener en cuenta es el tamaño de la producción y de la productora. Esto lo digo para el público. No es lo mismo un proyecto de millones de euros o con su presupuesto acorde a lo que tienen, lo que pueden y cómo está diseñado que una productora pequeñita de León. Entonces, por ejemplo, La Espiral Maravillosa, teníamos un presupuesto súper reducido para hacer un largometraje y de época. Pues ahí el vestuario fue meses de recorrernos, Mao y yo, incluso en Madrid, tiendas de ropa de segunda mano, íbamos a unos negocios que hay que es como de venta de ropa de teatro, que puede ser de segunda, tercera, cuarta mano, y encontramos joyas. Entonces, claro, estaba muy bien de precio, porque es ropa que ya a priori o a alguien le encaja exactamente para algo, esa ropa es para tirar, o sea, nunca más se va a usar. Nosotros llegamos a unos grandes almacenes que creo que es con lo que había soñado cuando yo de pequeña quería dedicarme al cine y al teatro, creo que mucho era por el vestuario. O sea, y yo de repente me sentí como una niña pequeña en una sala gigante con mogollón de vestuario de todo lo que te puedas imaginar y allí probándome ropa, que si una boa para los años 20, que si unas faldas negras enormes con sus volúmenes para las partes de finales de siglo y de principios de siglo XX y yo vistiéndome de todo. Y luego, bueno, pues yo ahí ya realizada ya para toda la vida. Porque creo que es, bueno, yo me dedico a, soy productora y directora y guionista, pero podría haber sido directora de arte. Porque el tema del vestuario y hacer el diseño de vestuario, para mí es que me parece de las cosas más creativas que hay. Y que al final, por muchas cámaras que tengamos aquí, por mucho que escribas un guión todo, por muy buenos actores que tengas, si el vestuario que ellos tienen no está bien diseñado y no es acorde a un personaje que tiene que expresar de qué sociedad, o sea, en qué sociedad vive, qué condición social tiene, a qué se dedica, todo. O sea, el vestuario expresa exactamente y tú en una película, al comenzar, no hace falta que nadie diga nada. La labor la incluye ya en la dirección de arte. Vestuario y atrezo, ambientes, localizaciones, todo. Tú sin que nadie haya dicho ni una palabra de guión ni nada, tú sabes al comienzo de la película perfectamente saber ese personaje más o menos de qué va. Y si no, no hay más que ver, por ejemplo,
la que estoy viendo yo ahora, la última temporada de Crown. Pues es la realeza, es que ella no es Isabel II, pero es que en cuanto veas la imagen vas a saber que ella hace de Isabel. Claro que en ese caso tiene que ser fiel también al vestuario que llevaba el personaje original. En otros casos pasa un poco como con la música, esas músicas muy identificativas que hablábamos antes. Con el vestuario quizás pasa lo mismo Desayuno con diamantes no hubiera sido lo mismo sin ese Givenchy maravilloso que llevaba Audrey Hepburn, ¿no? Y como esa imagen icónica, pues muchísimas otras. Ya el título indica desayuno con diamantes, ya la vemos pues como con su toalla en la cabeza, su bata y ella está totalmente caracterizada. Un vestuario más que, o sea, algo que forma parte del vestuario de Audrey Hepburn en esa película es el gato, ¿no? O sea, quiero decir, Absolutamente. forma parte del vestuario. O sea, que es que el vestuario es algo muy amplio, hay que entenderlo como algo muy amplio. Y nada, normalmente hasta ahora por las producciones que llevamos haciendo, los apoyos económicos que teníamos y demás, pues normalmente he hecho yo el vestuario. Nos suele suceder también cuando hacemos videoclips, con Juan Marigorta, que trabajo mucho. Pues nosotros normalmente llevamos la dirección de arte, Juan y yo nuestros trabajos las hacemos nosotros. Pero cuando hay presupuesto, es maravilloso tener a una persona contratada para esto. Entonces, en El tren del olvido, que es nuestro último documental, que es el proyecto para el que más financiación he conseguido, yo ahí tuve un jefe casi para cada departamento. Y en esta ocasión por fin tuve una directora de arte. Y hizo un trabajo maravilloso. La directora de arte se encargó de buscar el vestuario de... En este caso eran dos personajes nada más fácil, ¿vale? El vestuario para Manuel y para Natalia y además pues se encargó de hacer el decorado de un falso coche de tren. Un mundo, Un mundo que hay que pagar, sí. ¿no? Y esto me lleva a mi siguiente inquietud. ¿Cómo se financia todo esto, Isa? ¿De dónde sacáis fondos? ¿De dónde obtenéis ayudas? ¿Cómo? Bueno, pues a ver, los comienzos creo que como los de la mayoría de la gente, aunque habrá gente que no sea su caso, los comienzos son de una manera en la cual tú haces todo, no tienes dinero y haces la peli metiendo muchas horas de trabajo, tus poquitos ahorros, haciendo todo mucho más precario y tu película todavía no, quizás se note, ¿no? En la factura final de la peli, el que no tienes medios, y porque te rodeas de mucha gente que te ayuda porque quiere y porque igual está aprendiendo. Pero claro, esto no lo queremos para toda la vida. O sea, yo solo puedo hacer en mis inicios. Pero cuando ya llevas 15, 20 años haciendo cine, tú no quieres estar toda la vida haciendo cine con total incertidumbre de no saber qué va a pasar, de si vas a tener gente que para hacer la película, de si vas a poder permitirte esto, lo otro, lo demás allá. Llega un momento en que empiezas a entrar en un terreno un poco más profesional, por decirlo de alguna manera, o lo empiezas a enfocar de manera en la cual dices, es que la película que yo quiero hacer no se tiene que ver mermada por el hecho de que yo no tenga dinero para hacerla. Yo quiero hacer esta película. Y esta película me va a costar hacerla tanto. Entonces lo primero que tienes que hacer es un presupuesto. En el momento en el que tienes tu presupuesto, dices, vale, ¿y este dinero ahora de dónde lo saco? Pues entras en otra fase que es el plan de financiación. Y en el plan de financiación tienes que... Esto realmente lo estudié cuando he hecho el máster de producción ejecutiva, que lo hice primero un máster en la ICAM y luego en Decor School, pero eso ha sido recientemente, desde hace muy pocos años para acá. Hasta entonces todo por intuición, ¿vale? Y en el máster ya sí aprendí a que de hecho todas las cosas tienen nombre y esta fase se llama plan de financiación, ¿vale? Entonces tú en el plan de financiación, imagínate el quesito del trivial, ¿vale? Tú tienes como que ir cubriendo porcentajes, ¿no? Y esos porcentajes se van distribuyendo de la siguiente manera. Tú puedes tener financiación propia porque tengas la suerte de tener X dinero o porque tus proyectos sepas que se van a vender y se van a rentabilizar y tú digas, vale, pues yo de financiación propia voy a poner el 15%, pensemos en presupuestos altos, 1.000.000 de euros, ¿vale? No es mi caso. Pensemos en 1.000.000 de euros. Si yo pongo un 10% como productora a priori a fondo perdido un 10% de la financiación, es que son 100.000 euros. ¿De dónde saco yo 100.000 euros? Pues igual de mi venta de otros trabajos o de
que preveo la futura venta de este proyecto. Bueno, yo pongo un 10, hasta 100 todavía me quedan 90. Financiación pública, pues el Estado español y luego aparte las comunidades autónomas tienen programas de financiación y apoyo a cine. Entonces tú tienes que presentar tu proyecto a las convocatorias de ayudas públicas a cine. Pero hay como unos topes. Hay una ley que no es solo española, también europea, que lo legisla y nos influye a nosotros. Tú no puedes financiar el 100% de tu película con ayudas públicas. Puedes financiar un tope de un 50%. Esto que se llama intensidad de la financiación varía cuando hay como apoyos a determinadas circunstancias que hacen que la intensidad se pueda aumentar de ese 50%. Entonces, yo como mujer realizadora o directora, por el hecho de ser mujer y así se ha apoyado a que las mujeres logren hacer cine como directoras, hay como un incentivo que es, bueno, un apoyo extra, que es que si la producción está dirigida por una mujer, en vez de un 50%, esa ayuda del Estado puede aumentar hasta un 75%. No es que te den a ti un 75% más que a los demás, es que tú en tu plan de financiación, en vez de estar limitada a que el 50% de tu película esté financiada con dinero público, puede estarlo hasta un 75%, lo cual no quiere decir que lo consigas, porque eso nos pasó en el tren del olvido. En el tren del olvido yo tenía la posibilidad de financiar públicamente hasta creo que era un 75% por ser documental. Pero de momento nos han dado en ayudas hasta un 50%. Ahora yo tengo un 25%, ya está hecha la película, pero se está distribuyendo. Yo podría presentarme aún a las ayudas del ILC, de Diputación de León, para este mismo proyecto y podría cubrir hasta otro 25% más, ¿vale? Por ejemplo, para la distribución. Porque no estaría superando la ley que dice que se puede financiar con dinero público hasta un 75%, en este caso, por ser documental. Pero estas ayudas, Isabel, supongo que casi todas serán a posteriori, con lo cual lo normal será que o todo el presupuesto o grandes partidas del presupuesto tengáis vosotros que adelantarlo. Supongo que esto dificulta también mucho más hacer cine y en un sitio pequeño, sobre todo, como es León, donde está Bombara, ¿no? Pues a ver, hay anticipos. En el caso del tren del olvido, la Junta nos concedió la ayuda por un 52% creo que fue, y nos lo pagaron por anticipado, que también tiene sus riesgos. Si se te cae la producción, más te vale no haberte gastado un duro, que siempre gastas porque hay preproducción y demás. Porque ¿qué ocurriría, perdón, en ese caso? ¿Tendrías Tendrías que que devolver la devolver? ayuda. Las distribuidoras y los agentes de ventas adelantaban dinero, ¿vale? Evidentemente, cuando es una película de alguien súper conocido, que tiene visos de ser un bombazo en taquilla, que luego va a hacer todo el recorrido de las diferentes ventanas que son en la taquilla en los cines, después se va a vender el DVD, después se va a poder pasar en televisión, las televisiones te lo van a comprar, todo ese dinero con un buen plan y con una productora consolidada y directores, productores consolidados, los agentes de ventas y las distribuidoras tienen cero problema en adelantar ese porcentaje, que no es que te lo pongan y te lo regalen, es que luego lo recuperan. Pero ellos también están interesados en que tú completes tu financiación y no te vayas a rodar con un 75% del dinero. Porque ¿qué pasa con el 25%? ¿Que dejas de pagar a alguien? ¿Dejas de contratar las focales que necesita tu director de fotografía? ¿Dejas de alquilar una localización de un castillo que necesitas para contar esa escena? No puedes. Tú tienes que tener el 100%. No te puedes ir a rodar sin el 100% de la financiación. Te puede faltar un pico pequeño, pero no un 15%. Luego también está el tema de los créditos ICO, que son unos créditos que son del Estado y que también adelantan dinero, pero tú tienes que presentar ahí todos los planes de financiación, tienes que presentar todos los dosieres de la película, todo. O sea, ellos te hacen un estudio y tienen que ver que el proyecto es viable. Y si es viable, te anticipan ese dinero. Y luego hay muchas más fórmulas, pero igual es muy extenso y sí tenía pensado hacer un capítulo entero dedicado a la financiación porque es el gran desconocido. Hay otras fórmulas como son los descuentos
de impuestos, que es otra manera de financiar, con inversores, pero creo que da para mucho, mucho, mucho. Así que otro día lo cuento. Muy bien. Pues me gustaría saber un poquito ahora sobre la fotografía en el cine. ¿Qué valor le dais a la fotografía y cómo es el trabajo de un director de fotografía en cine? Pues creo que tiene un poco que ver con lo que ya he comentado de la música, el sonido y todo, y el vestuario y todo. O sea, el mismo ejemplo que hemos tenido, imagínate que ya tenemos el vestuario, toda la dirección de arte, todo perfecto. ¿Qué pasa si no hay luz? Es súper importante, porque si no, el resto del trabajo estamos en las mismas. No va a cojear, ¿vale? Entonces, la dirección de foto es muy amplia, es un mundo súper creativo y suelen trabajar también un poco de común acuerdo, al menos en ciertos momentos con la directora de arte. ¿Por qué? Por el tema de los colores, la paleta de colores. El director de foto se documentará. Todos los jefes de equipo trabajan con el director y el ayudante de dirección y también con el director o directora de producción, ¿vale? Entonces, claro, lo primero que yo creo que tiene que saber el director de foto es de qué presupuesto dispone. Porque un director de foto, madre mía, yo que además de directora soy directora de producción, que es la que se encarga de que el dinero llegue para todo no carezcamos de una cosa y tengamos demasiado en otra y hay que equilibrar todo el presupuesto, es que los directores de foto, que les quiero, que les adoro y me parecen apasionante, pero evidentemente es que es gente que siempre va a querer meterte la última lente más maravillosa que cuesta un pastón alquilarla, meter muchísima maquinaria para poder, bueno, también junto con el director que va a diseñar esos planos, tanto el director como el director de foto van a querer hacer o no, porque esto es elección y es una cuestión de estilo, ¿vale? Pero pongamos un director y un director de foto que quieren tirar la casa por la ventana. Pues lo primero que yo creo que hay que saber es de qué dinero se dispone, ¿vale? Una vez que ya tengo mi presupuesto, que he conseguido determinada financiación, hay que reunirse con el director de foto y decirle, mira, tienes este dinero, tiene, con ayuda de los departamentos de producción, si se necesita, que ver en qué va a emplear ese dinero. Porque no puede gastarlo todo en una lente, o no puede gastar todo en alquilar una grúa, ¿no? Va a tener que equilibrar y no carecer de repente de luz o de otros recursos. Tendrá que hacer su presupuesto, presentarlo y a veces te puede pasar. Lo siento, pero es que necesitamos la grúa. Si no, no voy a poder rodar no sé qué. La directora de producción, hablando también con el director o directora, o director de producción, vamos, los géneros no deberían de existir en cine, ¿vale? Que hasta yo misma caigo en los géneros cuando hablo. Hay que sentarse y decir, a ver, me ha pasado recientemente. No podemos alquilar una grúa para un vídeo que hicimos con Juan y yo le propuse utilizar un dron y se hizo. Una vez que el director de foto ya tiene su presupuesto, que se ciñe al dinero que hay y si no hay que negociar, una vez que sabe que va a poder tener todo eso, tiene que empezar el diseño. Él, acorde a conversaciones que ha tenido con el director y ayudante de dirección, hace un diseño de casi secuencia a secuencia. ¿Vale? Pues como esto que veis aquí ahora, pues nos hemos tirado unas cuantas semanas para llegar a esta solución. ¿Vale? Hay que hacer un diseño y hay que. El director de foto tendrá que primar. Yo no soy directora de foto, pero más o menos lo más relevante es a los personajes, hay que priorizar el que se les vea. Todo esto cambia a lo largo de la historia del cine. Yo viendo The Crown, vuelvo al mismo ejemplo, veo, y pasa mucho ahora en las series, que se utilizan intensidades de luz muy bajas, casi penumbra, ¿vale? Pero eso, la primera vez que tú lo ves en una película, a mí me ha sucedido, la primera vez que vi una película así, como con luces tan bajas que casi no se les ve, dije, ostras, aquí ha habido un error. Se ha apagado la lámpara, algo ha pasado. Son riesgos que toma el director de foto, que lo tiene que autorizar un productor y el propio director. Son riesgos que se asumen, pero si no, el cine no evolucionaría, siempre sería igual. ¿Vale? Entonces tú hoy día ves que en The Crown todo es como una intensidad muy baja y que les vemos y sabemos que están ahí porque tienen aquí un perfil de luz. Todo eso lo diseña el director de fotografía y depende de estilos, porque pensemos en Wes Anderson, por ejemplo, que todo es como mucho color, muy luminoso. Ahí lo que hay es como yo creo una conversación, un diálogo, que me parece muy bonito, entre dirección de arte, dirección de foto y director.
y saca su productor, que es el que se juega la pasta, ¿no? O incluso esos recursos que se utilizan a veces, me estoy acordando ahora de la lista de Schindler, en los que toda la película es en blanco y negro, entiendo que también por situarla en la época y hacer un poco un plagio del cine antiguo, y de repente aparece un personaje, la niña, el abrigo rojo de la niña o la llama en determinados momentos en color. Lo que me hace pensar también en que me expliques un poco cómo se utilizan las gamas, perdón, cromáticas para dar ambiente en la película. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de la película Traffic, en la que se utilizaban dos gamas de colores opuestas, además, para, eh, yo creo que contar un poco la historia según el ambiente social en el que transcurría cada parte de la película. Entonces sí me Sí. gustaría saber un poco cómo utilizáis el color para generar esos ambientes y que luego nosotros como espectadores pues notemos esa calidez o esa frialdad o eso que nos queréis trasladar. No abarco todo y normalmente solo delego, pero como cualquier productor y director tienes que saber cómo funciona normalmente, mínimamente, para saber qué pedir o para entender cuando te están hablando los jefes de equipo. Entonces, toda esa parte compete a la directora de arte y director de foto. De hecho, la paleta de colores la marca el director o directora de arte. Conversan con director o directora de fotografía para tener como un común acuerdo en cuestiones de color, ¿vale? Una vez que se diseña la paleta, ¿dónde se plasma? Pues en el color del vestuario, por ejemplo, del atrezo, de todo lo que se vea en imagen, en la luz, o sea, por ejemplo, aquí nosotros nos hemos decantado por los rosas y también hay naranjas, amarillos. Esa sería una paleta de cálidos. Pues eso se plasma en la luz, pero se tiene que plasmar en el vestuario, porque claro, si tú eliges una paleta de colores y tú hoy vienes vestida de negro y yo vengo de negro, nos empastamos con la pared de atrás. Entonces es muy importante. O sea, parece una bobada, pero es que va todo medido al milímetro, o no. Pero si no lo mides, luego te encuentras problemas. No se nos ve. Por ejemplo, ¿vale? Nosotros hemos metido ahí un rosa en la pared para que nuestro pelo destaque de la pared, ¿vale? Las paletas de colores, de lo que yo sé aproximadamente, hay que pensar, lo primero, que los colores tienen psicología. Entonces, determinados colores están asociados a determinadas circunstancias. Por ejemplo, el verde a enfermedad. El azul está asociado mucho, también hay como el verde y azul suele estar asociado el azul mucho a lo bélico, verde también a ciencia ficción, cosas de esas. Los tonos cálidos van a expresar una cosa, el blanco y negro otra. O sea, está la psicología del color, por un lado. Y luego, por otro lado, lo que se juega mucho también es como con los... Hay varios tipos de paletas, pero hay una que son de complementarios, que eso se utiliza bastante. Por ejemplo, tú has traído un azul y el trípode de ese foco vintage que tenemos ahí es naranja. Pues ahí estamos entrando dentro de una cosa que se llama orange teal o teal orange, ¿vale? Que es la combinación en cine, se utiliza muchísimo, para mi gusto demasiado, apunte que hago, para mí demasiado. Lo llego a odiar, o sea, me gusta así sutil, pero se utiliza tanto en cine lo de, venga, son colores complementarios. En cine siempre se sabe que ya el azul y naranja combinan súper bien. ¿Qué hace la gente? Usar todo el tiempo azul y naranja. Porque como combina bien y queda muy bien en cine, pues vamos a exprimirlo a tope. Lo odio, con perdón, lo odio bastante. Eso sí, me parece que funciona muy muy bien cuando eso es sutil. No quiero dar nombres de una serie que vi muy famosa, porque me parece un poco mal ahora criticarla, pero es que vi una serie súper conocida de un súper director, encima español. Voy a dar más señas ahí para dejar la intriga. La serie es española y internacional a la vez. Es de un director muy conocido español, no voy a decir más, pero es que utiliza tanto el azul y el naranja súper saturado que termino hasta el moño. Porque, claro, tú cuando te dedicas a esto, quizás un espectador no se fija, No lo, pero yo me dedico a esto, sé que todo el mundo lo usa, yo estoy viendo esa serie y es que no estoy siguiendo la historia, porque todo el rato estoy viendo azul, naranja, muy forzado. Para mí, muy forzado. Eso tiene que ser natural. Yo no soy la directora de foto, yo no soy la directora de arte, pero tengo mi criterio.
Y yo sé que lo que funciona, o al menos a mí me funciona, es la sutileza. A no ser que por decisión propia quiera forzar mucho algo como Wes Anderson, pero quiero decir, es su sello, ¿vale? Y yo a Wes Anderson no voy a decir esto que estoy diciendo, pero en esta otra serie sí, ¿sabes? Porque me parece que también un poco a veces somos cómodos, ¿vale? A la hora de hacer cine. Nos vamos a lo que ya funciona. A mí eso no me va. Se olvida quizás a veces la parte un poco más creativa y más de sello personal que se le podría poner. Sí, y a veces creo que ya hemos hablado del tema de la financiación, a veces lo que está pasando, no me meta yo ahora con este pobre director, es que el productor, los productores y productoras, muchas veces quieren garantizar que van a vender su película. ¿Cómo lo hacen? Yendo, de verdad, o sea, es que suena fatal. Yo cada vez que lo oigo me tiro los pelos, pero van a lo seguro. Contratan actores súper conocidos, trabajan con guionistas ya de prestigio, ¿y quién te dice que no sea la paleta de color que todo el mundo ya conoce y que a nadie le va a parecer estridente y aberrante y en vez de arriesgar va a lo seguro? Pues es que igual este director no fue el que tomó esa decisión. Ujú, entiendo. Se me está ocurriendo ahora eso, o sea, Sí, no era sí. algo que hubiera pensado hasta este momento. Quería que me hablaras un poquito, que creo que está siendo una gran inspiración en tus trabajos. Mientras estabais montando todo este tinglado maravilloso, he visto además que tenías un libro sobre ella, Lois Weber, la figura de Lois. Cuéntanos un poco, porque creo que es muy importante en la historia del desarrollo del cine y muy poca gente la conoce, yo no la conocía. Lois Weber es una pionera del cine. Entonces, en el proyecto que ya os he comentado ya te he comentado de la espiral maravillosa, hablo de las pioneras del cine. Una de ellas es Alice Guy, Lois Weber, Germaine Dulac y Musidora. ¿Qué sucede? Que Alice Guy la conoce ya bastante gente. Fue la primera mujer directora de cine. Ella nació cuando, o sea, ella empezó a dirigir a la vez que nació el cine. Y ya se la ha rescatado y se la conoce bastante. Pero a Lois Weber no. Y yo a Lois Weber la descubrí investigando a pioneras del cine para la película de la espiral maravillosa. Me fascinó mucho. ¿Por qué? Porque vi una película que habían restaurado de ella que se llama Sus y me encontré como con algo que no había visto nunca en cine mudo de esa época que es como del año 1917 o por ahí esa película. Me pareció terriblemente realista. Me traspasó, o sea, de verdad me traspasó. Teníamos enfrente a un personaje que estaba angustiado y enfadado y miraba de reojo a otro. Y ese primer plano es uno de los primeros planos más brutales que he visto en mi vida. Me conmocionó. Y me llamó la atención esta mujer, me puse a investigar sobre ella y dije, no me puedo creer no conocerla, la primera yo. Y luego que no aparezcan los libros, digo, ¿cómo puede ser? Investigando descubrí que ella había sido famosísima en su época y simplemente no llegó a nosotros. Pero ella en la época de los inicios del cine, junto con Cecil B. DeMille, Griffith y todos los pioneros, ellos sí estaban en los libros y conocemos sus películas, pero ella no. Y dije, no puede ser. Ya está, aquí lo Bueno, pero dejo. está muy bien. Solo decir que estamos preparando ese capítulo sobre ella, que creo que lo vamos a poder grabar la próxima semana. Y entonces, entre la próxima semana y la siguiente, ya van a poder ver el capítulo en el que queremos poner en valor a esta mujer. Que yo creo que es el momento de hacer este tipo de labores, igual que se está haciendo en todos los ámbitos, con rescatando pintoras, rescatando escritoras, ahora rescatando cineastas Sí. por parte de Bambara. Pues nada, apasionante me parece. Pues por mí hoy hemos terminado de saciar curiosidades. Y nos dejamos la cadena de derechos para otro día. Pues nada, dar las gracias a Consuelo, dar las gracias a todos y a todas por habernos acompañado en este primer episodio de entrevistas. Es un reto para nosotros, para todo el equipo de Bambara, que están Raquel y Iván, que han estado, un aplauso para ellos, se lo merecen, porque hemos sufrido lo indecible hasta conseguir llegar a lo que estáis viendo en este momento y también es una producción. No es cine, es sobre cine, pero también ha costado bastante llegar hasta aquí y también ha requerido de su presupuesto. Entonces, nada, muchísimas gracias. Esperamos que haya aportado algo. Probablemente tengamos a Consuelo invitada algún otro día, porque creo que tiene todavía, se sigue apuntando
dudas, creo que tiene un glosario por ahí apuntado de Hay carrete, hay carrete. de qué es el ojo de pez, qué es un best boy, qué es un runner, tiene un montón de preguntas por ahí guardadas, entonces la invitaremos a que venga otro día y nada, muchísimas gracias. Sí que os vamos a pedir que os suscribáis a nuestro canal de YouTube de Bambara Cinema, que le deis al like, que nos recomendéis, dejéis comentarios y que nos apoyéis para que podamos seguir haciendo más contenido como este. Hasta la próxima. Gracias, Isa. Muchas gracias.